En la inusual tranquilidad de la corte, el silencio era tan palpable que hasta el más mínimo ruido resonaba en los espaciosos y majestuosamente decorados pasillos. Las prisas habituales, los susurros ansiosos de los abogados y los murmullos de los visitantes estuvieron extrañamente ausentes ese día, creando una atmósfera casi solemne. El guardia, habitualmente apostado en la puerta para vigilar las entradas y salidas, estaba relajado, con su atención más centrada en la revista que hojeaba que en la entrada vacía. De repente, el silencio fue roto por el sonido de algo arañando y golpeando la pesada puerta de roble del patio. El guardia levantó la vista, curioso, mientras el ruido persistía, como si alguien estuviera luchando por entrar sin éxito. Intrigado y un poco alerta, dejó la revista a un lado y se levantó, caminando hacia la puerta con pasos cautelosos. Al abrir la puerta, encontró a un niño de aproximadamente 6 años, con sus pequeñas manos aún apoyadas en el pesado mango de bronce. El niño tenía una rodilla raspada, evidencia de una caída reciente, y sus ojos grandes y decididos miraban fijamente la sala del tribunal como si buscaran algo o alguien dentro. La expresión del niño era una mezcla de esperanza y miedo, y respiraba con cierta dificultad, como si hubiera corrido una gran distancia antes de llegar allí. El niño no parecía intimidado por el imponente tamaño de la cancha ni por la figura autoritaria del guardia. En cambio, tras un breve momento de vacilación, intentó nuevamente abrir la puerta, esta vez con la ayuda del guardia, quien no pudo ocultar una expresión de sorpresa y ligera admiración por la perseverancia del pequeño. «¿Qué haces aquí, muchacho?» «Este no es un lugar para niños», preguntó el guardia, tratando de mantener un tono severo, pero su voz delataba un dejo de preocupación. El niño, recuperando el aliento, respondió simplemente: «Necesito ver a mi padre». Sin esperar respuesta ni ninguna indicación de permiso, intentó deslizarse bajo el brazo del guardia y entrar al vestíbulo del tribunal, claramente decidido a encontrar a quien buscaba. En ese momento, el ambiente de la sala del tribunal, generalmente dominado por el orden y el procedimiento, se vio transformado por la determinación inquebrantable de un niño en busca de su padre. El guardia, ahora plenamente involucrado en la situación, decidió no detenerlo, sino acompañar al niño, garantizando su seguridad en un ambiente tan impredecible como el de un tribunal en funcionamiento. Esta escena no solo interrumpió la monotonía de un día tranquilo en los tribunales, sino que también conmovió sutilmente a quienes la presenciaron, recordando a todos que, detrás de la austeridad de la justicia, también hay profundas y conmovedoras historias humanas que cruzan sus puertas cada día. En un día inusualmente tranquilo en el tribunal, donde el habitual ritmo frenético había dado paso a un silencio casi reverente, la atmósfera de seriedad fue inesperadamente rota por la figura de un niño de 6 años. Apareció en la entrada, abriendo la pesada puerta de madera con una determinación desproporcionada para su pequeño tamaño. Con la rodilla claramente raspada, marcada por una venda improvisada que ya se estaba despegando, y unos ojos tristes que parecían cargar con el peso de preocupaciones demasiado grandes para su edad, se aferró con fuerza a un conejo de peluche, casi tan deshilachado como su coraje. Tratando de mantener. El niño, a su corta edad, parecía desconocer el carácter imponente y formal del entorno judicial. La sencillez de su misión personal contrastaba marcadamente con la complejidad de los dramas humanos que allí se desarrollaban habitualmente. El juguete que apretaba contra su pecho no era solo un objeto de consuelo, sino un símbolo de algo más grande, tal vez un recordatorio de su hogar o la única ancla de seguridad que sentía en medio de la incertidumbre. Al entrar, cada paso del niño resonaba por los silenciosos pasillos, llamando la atención de abogados, empleados y los pocos visitantes que se encontraban allí. Sus miradas oscilaban entre la curiosidad y la preocupación, pero estaba claro que la presencia de un niño tan pequeño y claramente perdido desplazaba a todos. Sin embargo, no dudó, había una resolución en sus acciones, una claridad en su propósito que pocos adultos allí podían afirmar. El conejito de peluche, desgastado por el tiempo y claramente muy querido, parecía ser a la vez un guardián y una guía para el niño. En su silencio, le ofreció una especie de compañía y consuelo que las grandes salas y los pasillos laberínticos de la corte no podían ofrecer. Su búsqueda era sencilla, pero cargada de profundidad emocional: encontrar a su padre. A cada persona que se cruzaba en su camino, el niño miraba esperanzado, como si cada cara nueva pudiera ser la clave para encontrar al adulto que buscaba. Cuando finalmente encontró a un adulto dispuesto a escucharlo, sus primeras palabras fueron simples, directas, pero emotivas: «Necesito ver a mi padre». Esta declaración, tan crudo y sincero, provocaba una reacción inmediata en quien lo escuchaba. No era solo un niño perdido, era un hijo que buscaba a su padre, posiblemente el único vínculo familiar que le quedaba. Este momento reflejó no solo la fragilidad y resiliencia de los niños, sino también la universalidad de los vínculos familiares que trascienden las circunstancias.
La presencia del niño en la sala del tribunal, un lugar normalmente reservado para conflictos y resoluciones formales, proporcionó un conmovedor recordatorio de que detrás de cada proceso y procedimiento se esconden historias personales de amor, pérdida y búsqueda de reconexión. En la amplia y silenciosa sala del tribunal, el niño, con un conejo de peluche firmemente apretado contra su pecho, representó una escena típica y conmovedora. Ignorando por completo el tono autoritario del guardia que intentaba detenerlo, se vio consumido por una única misión: encontrar a su padre. Tras recibir una negativa inicial del guardia, quien le dijo firmemente que no se permitía la entrada a niños, el niño no dudó. Su respuesta fue una carrera decidida y rápida, sorprendentemente ágil para alguien de su talla. Con una destreza inesperada para su edad, esquivó la mano extendida del guardia y corrió por el pasillo, sus pequeños pies golpeando el suelo de mármol con un ritmo rápido y urgente. Los ojos del chico estaban fijos al frente y su determinación era palpable en el aire. El conejo de peluche, ahora apretado contra él por la fuerza del movimiento, parecía casi volar a su lado, como un fiel compañero en su desesperado viaje. Las pesadas puertas de la oficina del juez, su destino final, estaban ahora a la vista, y cada paso que daba parecía cargado de esperanza y miedo. El guardia, recuperándose del momento inicial de sorpresa, corrió detrás del niño, su propia respiración agitada resonaba por el pasillo. Llamó al niño, tratando de detenerlo mediante órdenes que se perdieron en el eco de la corte. Sin embargo, cualquier intento de detener al niño parecía inútil. La urgencia de la búsqueda del niño de su padre trascendió las normas y protocolos del ámbito judicial. Mientras se acercaba a la oficina del juez, el niño no disminuyó el paso, en cambio, aumentó su velocidad, impulsado por una mezcla de ansiedad y expectación. Con una última mirada decidida, llegó a la puerta, agarró la manija y la abrió con una fuerza que desafiaba su pequeña estatura. La puerta se abrió bruscamente, revelando el solemne interior de la oficina, normalmente reservada para discusiones serias y decisiones judiciales. En ese momento, el espacio habitualmente contenido y riguroso del despacho del juez fue invadido por la inocencia y la desesperación de un niño. El contraste entre la formalidad del lugar y la presencia de un niño de 6 años, descalzo con la rodilla lastimada y sosteniendo un juguete, creó una escena difícil de olvidar para quienes la presenciaron. El juez, sorprendido de que su trabajo fuera interrumpido de tal manera, se levantó bruscamente, frente al niño que, jadeando y aún aferrado al conejo, lo miró con ojos suplicantes, buscando en él la figura del padre que tanto deseaba encontrar. En el ambiente austero y ceremonioso del despacho del juez Moreno, la llegada inesperada de un niño de 6 años desencadenó una interrupción tan sorprendente como conmovedora. El juez, acostumbrado a lidiar con las complejidades de la ley y la solemnidad de su ambiente de trabajo, estaba inmerso en importantes documentos cuando la puerta se abrió abruptamente. El niño, jadeando y mirando fijamente, invadió la habitación con una energía juvenil que contrastaba marcadamente con la quietud habitual del lugar. Con su rodilla raspada visible y todavía agarrando con fuerza su conejo de peluche, no dudó cuando divisó la figura detrás de la gran mesa de madera. Con los ojos llenos de expectación y emoción, el niño exclamó con voz vibrante e inconfundible: «¡Papá!». Esa palabra, simple pero profundamente significativa, resonó en la oficina. El juez Moreno, sorprendido y visiblemente conmovido, se levantó de su silla completamente asombrado. Su expresión normalmente tranquila y serena fue reemplazada por una mezcla de confusión y curiosidad emocional. Miró al niño, que respiraba con dificultad después de correr, tratando de comprender la situación inesperada que se desarrollaba ante sus ojos. Por un momento, el juez permaneció inmóvil, observando atentamente al niño, buscando signos de familiaridad en el rostro infantil que lo miraba con tanta seguridad. La designación «papá» no era algo que esperaba escuchar en su oficina, un lugar generalmente destinado a la formalidad y la justicia, no a la reunificación familiar espontánea. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. El niño, al notar la vacilación del juez, dio algunos pasos vacilantes hacia él, sosteniendo aún el conejo, símbolo de su comodidad y seguridad. Sus ojos, grandes y esperanzados, nunca abandonaron al juez, como si toda su pequeña existencia dependiera de ese único momento. El juez Moreno, rompiendo finalmente el silencio y superando su estado de shock inicial, se arrodilló a la altura de los ojos del niño. Con una voz suave, que contrastaba con la formalidad de su vestimenta y el peso de su papel, preguntó: «¿Cómo llegaste aquí, pequeña mía? ¿Por qué me llamas papá?». El niño, aunque todavía respiraba con dificultad, sonrió levemente, impulsado por la amabilidad percibida en la voz del juez. «Sabía que estabas aquí», dijo simplemente, su discurso estuvo marcado por una mezcla de inocencia y convicción. «Vine a buscarte». Esta interacción inusual entre el juez y el niño creó un vínculo instantáneo, despertando en el juez una sensibilidad quizás olvidada en medio de las rigideces de su profesión.
El reencuentro, inicialmente marcado por la sorpresa, poco a poco se transformó en un momento de profundo reconocimiento humano. El juez, conmovido por la emoción evidente en el rostro del niño y la inexplicable conexión que parecía surgir entre ellos, extendió los brazos en un gesto de bienvenida. El niño, sin dudarlo, corrió a los brazos del juez, abrazándolo con fuerza. La sala, antes dominada por la seriedad de la ley, se llenó de un sentimiento de ternura y cuidado. Allí, en la oficina de un juez, donde las decisiones a menudo cambian vidas, una pequeña e inesperada reunión recordó a todos los presentes la imprevisibilidad y el excitante poder de los vínculos humanos. Cuando el niño corrió a sus brazos llamándolo «papá», con una confianza desarmante, algo profundamente emotivo y olvidado despertó en el juez Moreno. En medio de su austero despacho, rodeado de libros y papeles de derecho, la inocencia de ese pequeño gesto le trajo a la memoria una avalancha de recuerdos que Moreno hacía tiempo había compactado en los rincones ocultos de su mente. Moreno, todavía abrazado al niño, cerró los ojos por un momento y fue transportado a su propia infancia, una época marcada por una sensación similar de búsqueda y anhelo. Se veía a sí mismo como un niño de aproximadamente la misma edad que el niño que ahora lo abrazaba. En ese momento, Moreno también anhelaba una figura paterna, alguien que pudiera ofrecerle la seguridad y el amor que parecía ver en otros niños con sus padres. El recuerdo era vívido, él, un chico delgado y con el pelo desordenado, parado en el portal de una casa sencilla, observando de lejos el camión de reparto donde supuestamente trabajaba su propio padre. Recordó haber corrido hacia el hombre, esperanzado y ansioso, gritando «papá», con todo el aliento de sus pulmones infantiles, solo para ser rechazado con una indiferencia que lo hacía sentir insignificante e invisible. El hombre, claramente incómodo, lo empujó a un lado, llamándolo «niño tonto», antes de continuar descargando pesadas cajas de mercancías. Este recuerdo, aunque doloroso, había moldeado muchos de los ideales y motivaciones de Moreno a lo largo de su vida, impulsándolo a buscar justicia y equidad como forma de compensación por la justicia que no recibió cuando era niño. Había elegido convertirse en juez en parte debido a esos recuerdos, estar en una posición en la que pudiera proteger y marcar una diferencia en las vidas de los demás, para garantizar que ningún niño sintiera el abandono y la invisibilidad que él había sentido. Ahora, al ver al niño en sus brazos, Moreno sintió una oleada de empatía y conexión, como si el destino hubiera puesto a este pequeño en el camino para curar las viejas heridas de ambos. Esta decisión no solo cambió la vida del niño, dándole un hogar y una familia, sino que también transformó a Moreno, redefiniendo sus prioridades y enriqueciendo su existencia de maneras que nunca había imaginado. La decisión del juez Gustavo Moreno de adoptar al niño no fue tomada a la ligera, al contrario, fue una decisión llena de intenciones profundas y emociones verdaderas. Consciente de la responsabilidad y los aspectos formales que implicaba esta elección, Moreno inició los procesos legales necesarios con un notable sentido de urgencia y dedicación. Como juez con una carrera respetada y experiencia en asuntos legales, Moreno sabía exactamente qué pasos tomar para garantizar que la adopción se procesara de manera correcta y eficiente. Comenzó reuniendo todos los documentos necesarios, certificados de nacimiento, informes del orfanato sobre el bienestar del niño y declaraciones personales sobre su capacidad y deseo de adoptar. Moreno también tomó la iniciativa de programar una reunión con un trabajador social, quien desempeñaría un papel crucial en la evaluación de su idoneidad como padre de crianza. Estas evaluaciones son una parte esencial del proceso de adopción, diseñadas para garantizar que el ambiente hogareño sea seguro y que el adoptante tenga las cualidades necesarias para brindar una educación sana y amorosa. Al mismo tiempo, Moreno se puso en contacto con un abogado especialista en derecho de familia para garantizar que todos los procedimientos legales se cumplieran al pie de la letra. Juntos, prepararon una petición de adopción, que fue redactada cuidadosamente para incluir todas las justificaciones y motivaciones de Moreno para adoptar al niño, así como evidencia de su participación continua y benévola con el orfanato. Uno de los desafíos enfrentados durante el proceso fue la necesidad de acelerar los procedimientos sin comprometer la integridad del proceso legal. Moreno estaba decidido a hacer todo en el menor tiempo posible, ya que cada día que pasaba era un día más que el niño pasaba sin una familia permanente. Con este fin, utilizó su influencia y conocimiento para presionar suavemente para que se revisaran rápidamente los documentos y se fijara una fecha de audiencia lo antes posible. Cuando llegó el día de la audiencia, Moreno compareció ante el tribunal con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La sesión estuvo a cargo de un compañero juez, quien evaluó la petición y cuestionó a Moreno sobre su capacidad para cuidar al niño. Moreno presentó su caso de manera elocuente y apasionada, enfatizando su compromiso con el bienestar del niño y su convicción de que podría brindarle un hogar amoroso y estable. Luego de la presentación, rápidamente se tomó la decisión a favor de Moreno, gracias a la solidez del caso presentado y el claro beneficio para el niño.
Los papeles se firmaron ese mismo día y el juez que presidió la audiencia expresó su satisfacción de poder facilitar una resolución tan positiva para un niño en el sistema de acogida. Con la adopción formalmente completada, Moreno sintió un inmenso alivio y una profunda alegría. Sabía que a partir de ese momento la vida del niño cambiaría para mejor y que él mismo comenzaría un nuevo camino como padre, responsabilidad que abrazó con todo su corazón. Ahora, con todos los trámites legales resueltos, finalmente podría llevarse al niño a casa, comenzando un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de aprendizaje, amor y crecimiento mutuo. Durante los primeros días después de la adopción, mientras el niño comenzaba a adaptarse a su nuevo hogar, un descubrimiento fortuito le dio un nuevo significado a la relación entre él y el juez Gustavo Moreno. Mientras organizaba la habitación del niño, ayudándolo a organizar sus pocas pertenencias, Moreno notó algo peculiar en el conejo de peluche que el niño siempre llevaba consigo, un objeto de apego al que se había aferrado con fuerza desde el día que compareció ante el tribunal. El conejo, ya bastante desgastado por el uso y el tiempo, tenía algo en lo que Moreno no se había fijado antes, un nombre bordado. En él, las letras formaban la palabra Moreno. Inicialmente, Moreno pensó que podría tratarse de una increíble coincidencia o quizás de un gesto premeditado por parte del orfanato al personalizar los juguetes de los niños. Pero algo en ese descubrimiento lo hizo detenerse y reflexionar. La conexión parecía demasiado significativa para ser mera coincidencia, especialmente considerando los sentimientos inexplicables que había sentido desde que conoció al chico por primera vez. Motivado por esta curiosidad, Moreno decidió investigar los orígenes del conejo de peluche. Llamó al orfanato, tratando de averiguar más sobre la historia del juguete y cómo llegó a ser marcado con su apellido. Los trabajadores sociales del orfanato, que conocían bien al niño y su historia, comenzaron a investigar registros antiguos y a hablar con sus cuidadores de toda la vida para armar el rompecabezas. Después de unos días de investigación, salió a la luz una conmovedora historia. El conejo de peluche había sido un regalo de un empleado del orfanato quien, conociendo el apellido del niño, decidió añadirle el nombre Moreno al juguete como una forma de regalarle algo personal y único, algo que pudiera considerar enteramente suyo, en un intento de crear un sentido de pertenencia. Curiosamente, también se descubrió que este empleado conocía superficialmente a la familia de Moreno y, por ello, eligió ese apellido, sin saber que años más tarde, sería el propio juez Moreno quien abriría su casa al chico. La revelación de esta historia profundizó aún más el sentido de destino y conexión que Moreno sentía con el niño. No fue solo una coincidencia, parecía ser una especie de señal del universo de que su encuentro era algo que, de alguna manera, estaba predestinado a suceder. Moreno compartió este descubrimiento con el niño, explicándole sobre el origen del nombre en el conejo. El niño, escuchando atentamente, acercó al conejo y sonrió, sintiéndose más conectado que nunca con el juez Moreno. Este descubrimiento fortaleció el vínculo entre ellos, transformándolo en algo tangible y profundamente arraigado. Moreno, conmovido por la emoción de esta conexión y el poder de estas coincidencias, se comprometió aún más a ser el padre que el niño nunca tuvo. Entendió que, de alguna manera, sus vidas estaban entrelazadas mucho antes de conocerse y que juntos comenzarían a tejer una nueva historia, marcada por vínculos de amor, cuidado y un profundo sentido de familia. Tras el descubrimiento del nombre Moreno en el conejo de peluche y la posterior aclaración de su origen, el juez Gustavo Moreno se sintió obligado a descubrir más sobre el pasado del niño y su posible conexión involuntaria con él. La curiosidad lo llevó a interrogar a Elena, una niña que, según los registros del orfanato, podría tener una conexión significativa con el niño. Armado con esta nueva línea de investigación, Moreno inició un meticuloso proceso de investigación. Se reunió nuevamente con el personal del orfanato, ahora con un sentido de urgencia y profundidad en sus preguntas. Su pregunta principal giraba en torno a Elena: ¿quién era ella? ¿Cuál era su historia y cómo podía estar conectada con el chico que ahora consideraba su hijo? El personal del orfanato, consciente del papel de Moreno como benefactor y ahora como padre adoptivo de uno de los niños, colaboró activamente. Le trajeron archivos y registros de cuando Elena estaba bajo su cuidado. Elena, según revelan los archivos, era una niña tranquila y contemplativa, que pasó parte de su infancia en el mismo orfanato antes de ser adoptada. Sus registros contenían notas sobre su amabilidad hacia otros niños y cómo a menudo se sentaba sola, dibujando o mirando pensativamente al vacío. Con esta información en la mano, Moreno buscó más conexiones. Se descubrió que Elena finalmente abandonó el orfanato debido a la adopción por parte de una familia de la región, pero que años después, algunas situaciones la llevaron a perder el contacto con sus padres adoptivos. Moreno, sintiendo una posible conexión entre esta historia y el niño, decidió seguir las huellas que dejó Elena tras salir del orfanato. Se puso en contacto con la escuela de Elena, habló con antiguos profesores y finalmente pudo localizar su última dirección conocida.
Con cada paso, las piezas del rompecabezas parecían encajar lentamente en su lugar. En un viaje al último barrio donde Elena fue registrada, Moreno descubrió que dejó algunas pertenencias que fueron olvidadas o perdidas cuando se mudó apresuradamente. Entre estos objetos se encontraba un conjunto de dibujos antiguos, que fueron recuperados por una amigable vecina que la recordaba vagamente. Al analizar los dibujos, Moreno se sorprendió al encontrar uno que destacaba entre ellos, la representación de un niño con un conejo de peluche, notablemente similar a su hijo adoptivo y al conejo que llevaba. La emoción se apoderó de Moreno, pues este descubrimiento sugería no solo que Elena conocía al niño, sino que tal vez existía una relación familiar entre ellos. Decidido a confirmar sus sospechas, Moreno organizó una búsqueda de Elena, empleando recursos personales y legales. Sabía que encontrar a Elena no solo cerraría un círculo de incertidumbre, sino que también podría revelar la historia completa de su hijo adoptivo, proporcionándole un sentido de identidad y pertenencia que Moreno consideraba esencial para el bienestar emocional del niño. Este viaje, que comenzó con la curiosidad por un simple nombre bordado en un conejo de peluche, se convirtió en una profunda misión de descubrimiento y conexión, impulsada por el deseo de Moreno de comprender y fortalecer los lazos que ahora los unían como familia. Após su envolvente e meticuloso proceso de adocao e investigacao, juiz Gustavo Moreno finalmente concluyó todas as formalidades legais necesarias para solidificar seu vínculo como menino. Esa jornada, repleta de descobertas e revelacoes emocionais, culminou en un momento tanto de alivio cuanto de celebracao. A adocao foi formalizada e o menino foi legalmente reconocido como seu filo. O día en que receberama confirmacao final da adocao foi marcado por un sensacao palpável de renovacao. Moreno, vestido nao con as vestes formais de juiz, mas como pai orgulloso e emocionado, recebeu o menino en casa nao apenas como guardiao, mas como pai en todos os aspectos emocionais e legais da pelabre. Ele preparou unha pequeña celebracao en casa, con valo ese bolo, para marcar esa nova etapa nas súas vidas. O menino, cuja jornada até aquele momento tinha sido marcada por incertezas, sentiuse pela primeira vez completamente parte de unha familia, rodeado de amor e seguranca. Moreno fez que estao de envolver o menino en todas as rotinas da casa, desde as máis simples, como as refeicoes en familia, até as actividades de fin de semana, como paseillos no parque e visitas a miusos. Esis momentos non eran apenas diversao, eran instrumentos na construcao de unha relacao de confianza e afeto, fundamentais para o desenvolvimento emocional do menino. Além disso, Moreno tomou medidas para asegurar que o menino recebese todo o suporte educacional e psicológico de que precisase. Matriculou en unha escola que fose acolledora e inclusiva, e organizouse soes regulares como terapeuta infantil para ajudalo a procesar todas as mudancas pelas que pasou. Moreno sabía que a adaptacao podería tracer desafíos, mas estaba determinado a estar ao lado do menino en cada paso. E ao mesmo tempo, Moreno mantévese aberto sobre a historia do menino, compartilando con ele, de maneira adecuada a súa idade, detalles sobre súas orixes e sobre como eles chegaran a estar juntos. Ele acreditaba que a honestidade era a base para o relacionamento duradouro e saudável, e estaba comprometido en construir un ambiente onde o menino sempre sentise seguranca para fase perguntas e expresar seus sentimentos. Este novo capítulo na vida de ambos non foi apenas unha mudanza de estatus legal, foi unha profunda transformacao pessoal. Para Moreno, adotar o menino e intégralo en súa vida como filo trouxe un novo sentido de propósito e alegría. Ele viu no menino non apenas un reflexo de súas propias experiencias de vida, mas unha oportunidade para moldar o futuro, ofrecendo ao menino as oportunidades e o amor que ele propio desejara en súa juventude. Así, juntos, Moreno e o menino comecarán até que unha tapecaria de memorias e experiencias compartiladas, fundamentadas na comprensa e no amor. O compromiso de Moreno de nutrir e proteger seu filo era evidente en cada decisao e cada gesto, marcando o inicio de unha jornada que ambos trilarían lado a lado. O menino encontrou en Moreno non apenas o pai, mas o mentor, o protector, e, acima de tudo, o amigo verdadeiro. Esta nova conecao prometía non apenas enriquecer súas vidas, mas tamén curar as feridas do pasado, en cuanto olaban juntos para o futuro promisor.